Hola, buenos días. Vamos a seguir viendo el tema 11. Tema 11 y el tema 12. ¿Vale? Tema 11, vamos a ver si terminamos de explicar la teoría del tema 11. Y luego ya empecemos el tema 12, que tan importantes son para mí, para que vayáis con una buena base el próximo año en física, en segundo de física. Entonces, mirad, lo que tenemos aquí del tema, lo que nos queda es, nos quedamos por aquí, por esta parte de lo que era la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es algo que el próximo año nos va a caer mucho. La tensión tampoco, todo esto de los cuerpos enlazados, que lo podéis ver en la página 282. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se hacen problemas de poleas. Entonces, sabéis que la fuerza que ejerce una persona, ¿no? O por ejemplo una máquina, se puede transmitir a través de una cuerda, o bien, por ejemplo, de un hilo metálico, ¿de acuerdo? Y a esa fuerza, pues se le llama, esa fuerza que se transmite mediante ese cuerpo, se le llama tensión. Lo tenéis ahí el ejemplo del niño con el carrito, la niña con el carrito, tirando al hermano, ¿vale? Y es algo que hay que tener en cuenta pues a la hora de hacer el diagrama de fuerzas, es decir, a la hora de ver o de colocar cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Pero ya os digo, eso va a ocurrir simplemente cuando yo tengo, por ejemplo, una cuerda, pero va a estar en tensión, totalmente, estirada, ¿vale? Aquí te pone, pues, leéis estos puntos, ¿vale? Que son fáciles. Por ejemplo, la última dice que no existe fórmula específica para calcular la tensión. Esa tensión se calcula, pues, dependiendo del sistema de fuerzas, del problema que tengamos, aplicando pues lo que es la segunda ley de Newton, es decir, todas las fuerzas que actúan a favor o en contra, en sentido a favor o en contra del movimiento. Esto es muy fácil, lo de las poleas, ¿de acuerdo? Todo esto de las poleas tampoco son problemas muy difíciles, seguramente lo habréis visto aplicado a los polipastos que se dan en tecnología. Y ya haremos algún ejercicio para que veáis todo esto, lo que es el tema de las poleas, que no es difícil, ya os digo, y tampoco es que caiga el próximo año. La fuerza elástica es lo de la ley de Hooke. Ya sabéis que esto se da desde segundo de la ESO y parece se le da muy poca importancia, pero sí es importante, ¿sabéis? A nivel de todo lo que es del trabajo y de la energía, de la conservación del trabajo y de la energía. ¿Vale? Esto también pues lo leéis un poco. Sí, aquí lo que tenéis que ver de la ley de Hooke es pues sobre todo eso, que se aplica sobre todo a cuerpos que son elásticos. Casi siempre se hace en muelles, se aplica en muelles o bien en gomas que son elásticas. Y en los muelles pues es el ejemplo de lo que se llama un oscilador armónico en física, ¿no? Que ya lo veréis el próximo año. Lo que tenemos aquí simplemente es que la deformación de un objeto elástico, lo pone ahí, es directamente proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. Es decir, un muelle va a aumentar su longitud, o igual que una goma, pues proporcionalmente a la fuerza que se ejerce sobre él. Por eso nos indica que esa fuerza es proporcional a X, que es el estiramiento, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, tiene signo contrario. Ese signo contrario es porque eso es la fuerza elástica. Es como la fuerza, dependiendo, pues aplicando la tercera ley de Newton, tú ejerces una fuerza, ¿vale? Aquí, sobre este muelle. Este muelle tiene unido pues este tablón. Entonces, si ejerces una fuerza en este sentido, F, lo que hace el muelle es ejercer otra fuerza igual que F, según el tercer principio de Newton, pero en sentido contrario. Y esa fuerza es proporcional, al estiramiento. Es decir, si esta es la posición en equilibrio del muelle y tú lo estiras, pues lógicamente mientras mayor sea la fuerza que la estires, mayor va a ser, ¿vale? X, ¿vale? La distancia de formación del muelle. Lo mismo ocurre con una goma, ¿de acuerdo? Y esa es una fuerza que es la fuerza como de reacción del muelle. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto es importante a nivel sobre todo de balance de energías, porque resulta que aquí, si nosotros no tenemos en cuenta que haya rozamiento entre este bloque y el suelo, ¿no? Pues ocurre que el muelle lo que hace es lo siguiente, que aquí no lo pone, pero os lo digo para que lo sepáis. Lo que hace es que en cuanto el muelle, ¿vale? Se deforma, se estira un poquito, ese muelle adquiere una determinada energía.
Esa energía es la energía que obtiene el muelle, ¿vale? Por esta fuerza. Es decir, se aplica esta fuerza y lo que hace el muelle es estirarse. Pero lo que va a ocurrir va a ser que ese muelle, cuando se estira, obtiene una energía que es como una energía potencial, es decir, una energía que ese muelle lo que hace es almacenarla, que se llama energía elástica. Y esa energía elástica que va almacenando es la que luego, cuando tú dejas de hacer la fuerza, ¿vale?, hace que ese muelle vuelva a recuperar su posición inicial. ¿Vale? Entonces, esa energía, ¿vale?, es una energía que se le llama energía elástica. Aquí no te lo indica, ¿vale? Es algo parecido a la energía potencial. Tú tienes un cuerpo y tú lo que haces es ejercer una fuerza sobre el boli para levantarlo. Y esa fuerza tiene que ser igual a su peso. ¿De acuerdo? Pero ese boli lo que hace es adquirir, conforme está a una determinada altura, lo que hace es adquirir una determinada energía que se llama energía potencial, que es aquella que hace que luego, cuando tú sueltes el boli, vuelva a recuperar su posición inicial. ¿Entendéis? Pues bien, esas fuerzas que cuando actúan sobre un cuerpo hacen que puedan volver a su posición inicial se llaman fuerzas conservativas. Y las fuerzas conservativas son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las fuerzas que nosotros vemos con nuestros sentidos, que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Esta fuerza también va a ser una fuerza conservativa, esta fuerza elástica, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta fuerza es capaz de hacer que luego el muelle, ¿vale?, es una fuerza que mientras actúa, el muelle puede almacenar una determinada energía que luego la transforma en energía cinética. Casi siempre esa energía latente, esa energía que conserva o que la tiene ahí, que va ganándola, ¿vale?, que en el caso del boli se llama energía potencial, aquí se llama energía elástica. Energía potencial elástica. No energía potencial gravitatoria, sino energía potencial elástica. Pues esa energía potencial elástica es la que luego se va convirtiendo en energía cinética y que hace que el cuerpo vuelva a su posición inicial. ¿De acuerdo? Y eso ocurre únicamente, esa energía potencial, ¿vale?, la adquieren únicamente cuerpos que están sometidos a fuerzas que son fuerzas conservativas. ¿Por qué se llaman fuerzas conservativas? Pues como siempre. Se llaman fuerzas conservativas porque en el proceso en el cual actúan esas fuerzas hacen que ese cuerpo sobre el cual actúan conserve su energía. Es decir, que esa energía ni la gane ni la pierda. Es decir, en este proceso, si vosotros os fijáis, ¿vale?, en este proceso lo que haces es despegar el tablón. El muelle lo que hace es, estirarse. Al estirarse ya tiene energía potencial. Pero esta fuerza, fijaros, cuando tú dejas de hacer esta fuerza, el muelle es capaz de volver otra vez a su posición inicial. Eso es una fuerza conservativa, la que hace que ese cuerpo vuelva a su posición inicial. ¿Entendéis por qué? Porque aparece esa energía. El ejemplo claro, aunque me haya enrollado un poquito y no venga esto en el tema, es importante que lo sepáis. Porque luego parece esto un concepto súper abstracto y no es así. El ejemplo claro de fuerza no conservativa es el rozamiento. Mirad, yo por ejemplo, imaginar que tengo un carrito y el carrito lo que voy a hacer va a ser con sus ruedas y todo esto y le doy un empujón, ¿de acuerdo? Yo al darle un empujón al carrito ejerzo una fuerza. Esa fuerza, ¿vale?, que ejerzo va a hacer que se mueva el carrito. Por lo tanto, bueno, pues el carrito va a adquirir una energía, que es una energía cinética, ¿vale? Porque se va a mover. Pero si os fijáis, yo no veo que el carrito vuelva otra vez a mi posición inicial. Es decir, yo cuando lanzo un carrito no vuelve. O cuando lanzo, por ejemplo, una pelota a ras del suelo no vuelve. ¿Por qué no vuelve? Porque resulta que en ese proceso de movimiento, la fuerza que está actuando es una fuerza no conservativa. Es decir, esa fuerza, por así decirlo, lo que hace es quitarle energía al carro, es decir, o a la pelota, de tal manera que al final su energía cinética va a ser cero, ¿vale? Y por lo tanto no va a poder volver otra vez a la posición inicial. Decimos que esa fuerza es una fuerza no conservativa, y el ejemplo de fuerza no conservativa claro es la fuerza de rozamiento. Una fuerza elástica que tú haces, por ejemplo, en una goma o en un muelle
O bien, por ejemplo, cuando tú subes un cuerpo, ¿vale? Cuando tú levantas un boli, como hemos hecho antes, ves que el boli vuelve. ¿Por qué? A su posición inicial. Porque lo que ocurre es que la fuerza que actúa, ¿vale?, es capaz de hacer que ese cuerpo, conforme tú lo levantes, adquiera una nueva energía, ¿vale?, que va a hacer que esa energía es la que se va a transformar en energía cinética y vuelva otra vez a su posición inicial. En el ejemplo de la fuerza de rozamiento no. ¿Por qué? Porque en cuanto tú empujas el carrito, ¿vale?, toda la velocidad que va a tener el carrito va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque parte de esa energía cinética se va a disipar, ¿vale?, en forma de rozamiento, ¿vale? Pero la fuerza de rozamiento no es capaz de darle a ese carrito una determinada energía, llamada energía potencial, que haga que vaya aumentando conforme disminuye la energía cinética y luego esa energía que tenga, pues le haga volver otra vez a su posición inicial. Eso sí lo hace, por ejemplo, la fuerza gravitatoria. Si tú tienes una rampa y lanzas una pelota, estás en la parte de abajo de la rampa y lanzas una pelota hacia arriba, ¿vale?, al ras de la rampa, tú ves que la pelota adquiere una altura máxima en la rampa y luego vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque actúa una fuerza gravitatoria que es conservativa. Y conforme conforme va subiendo la pelota, va disminuyendo su energía cinética. Pero esa energía cinética no se pierde, ni se transmite a esa fuerza, a la fuerza gravitatoria, sino que esa pelota la va acumulando en forma de energía potencial, que es la que hace que luego, cuando esté en la parte más alta, pueda volver a bajar. En la fuerza de rozamiento no, porque la fuerza de rozamiento lo que hace es disipar esa energía cinética, pero no dársela o hacer que ese cuerpo la transforme en energía potencial. ¿Vale? No sé si lo entendéis, pero es un concepto un poco cualitativo, ¿vale? Bueno, esto con respecto a la ley de Hooke, que no creo que hagamos muchos problemas de ley de Hooke, ¿vale? Y después está aquí la dinámica del movimiento circular uniforme. Mirad, esto es lo que ocurre, lo que yo os enseñé. Esto sí que es importante, porque, bueno, todo es importante, ¿no? Pero que sepáis que un cuerpo, cuando está sometido a un movimiento circular, ¿vale?, pues está sometido a una determinada aceleración que se llama aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, recordar que la velocidad siempre era tangente a la trayectoria. Entonces, si tú describes una curva, ¿vale?, pues la dirección de la velocidad va a cambiar. Entonces, esa dirección de la velocidad cambia. Si cambia la dirección de la velocidad, aparece una nueva aceleración que se llama aceleración centrípeta o normal, que la vale la velocidad al cuadrado partido r. ¿Vale? Aplicando, fijaros, la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que si aparece una aceleración, ¿vale?, en un cuerpo es porque actúa una fuerza, ¿vale? Entonces, si esta aceleración se llama aceleración centrípeta, la fuerza que provoca esta aceleración se llama fuerza centrípeta. ¿Cuánto va a valer? Pues atención, aplico mi fórmula, F igual a m por a, y esta nueva fuerza le llamo fuerza centrípeta, que valdrá masa por, ahora en vez de poner aceleración centrípeta, pongo su valor, velocidad al cuadrado partido r. Entonces, esa fuerza centrípeta se dice centrípeta porque, ¿vale?, siempre va a actuar en cada uno de los puntos hacia el centro del círculo, ¿vale? Ya veréis que cuando yo tengo una fuerza centrípeta que es perpendicular, ¿vale?, que es perpendicular a la velocidad, a esa fuerza, ¿vale?, cualquier fuerza perpendicular a la velocidad del cuerpo se le llama fuerza central, ¿vale? Y el trabajo que realiza esa fuerza central va a ser siempre igual a cero. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto al trabajo, ¿vale?, el trabajo, que es una cosa muy importante que no viene aquí, el trabajo por definición en física es igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, este producto es importante que sepáis que es un producto escalar. Es decir, que el trabajo, cuando tú multiplicas dos vectores escalarmente, el resultado, ¿vale?, no va a ser un vector, sino que va a ser una magnitud escalar. El trabajo es una magnitud escalar. Como el trabajo es una forma de energía, se pone en julios, ya lo sabemos. Entonces, cuando tú haces el trabajo por D, lo multiplicas escalarmente, siempre lo que haces es coger el valor de los dos módulos
de la fuerza y el desplazamiento y lo multiplicas por el coseno del ángulo que forma. ¿De acuerdo? Pues aquí, si se desplaza hacia acá de forma infinitesimal, la fuerza va hacia acá y el ángulo que forma es de 90 grados. Y cuando tú lo pasas por la criba del coseno, va a ser igual a f por d por el coseno de 90. Y el coseno de 90 sale 0. Por eso ese trabajo es 0. Entonces vais a tener siempre que esto va a ser una característica también de las fuerzas conservativas. Es decir, una fuerza va a ser conservativa. Se dice, bueno, ¿cuándo una fuerza es conservativa? Vale, sí, podéis decir todo lo que yo he dicho antes y todo eso. Pero una fuerza conservativa es cuando el trabajo que se realiza para trasladar un cuerpo o un objeto no depende del camino seguido, sino únicamente va a depender de la posición inicial y de la posición final. ¿Vale? Eso que se os quede ahí un poquito, ¿vale? Y ya pues lo vamos a desarrollar. Eso con respecto a la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta lo tenéis aquí en la página 285. Lo leéis también porque es más o menos lo que hemos visto, ¿no? Esto se estudia muchísimo en todo lo que es la gravitación, porque pensar que la Tierra da círculos, aunque no sea perfectamente en círculos, pero da vueltas alrededor del Sol. Y el Sol ejerce sobre la Tierra una fuerza centrípeta. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que una fuerza centrípeta, de forma general, va a ser aquella que va siempre en la dirección, que tiene dirección del centro del círculo. Pero hay determinadas fuerzas que van a hacer el papel de fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza que hace el papel de fuerza centrípeta, o que tiene esa naturaleza, mejor dicho, de fuerza centrípeta, es la fuerza gravitatoria. ¿Vale? Esto es algo que hace siglos parecía ciencia ficción, es decir, cómo el Sol, que está a miles y miles y miles de kilómetros de la Tierra, puede ejercer una fuerza sobre la Tierra. ¿Vale? Esto fue algo que como siempre, bueno, porque que lo que hizo fue lo solucionó el problema Newton, que es el tema que vamos a dar, el tema 12, el tema de gravitación. Bien, en la página 286 tenéis lo que es la dinámica de rotación. En la dinámica de rotación lo que tenéis es una nueva magnitud llamada momento angular, que se define como L, ¿vale? Es un vector. Entonces el momento angular va a hacer como el mismo papel del momento lineal, pero en vez de cuando un cuerpo se mueve en línea recta, pues es cuando un cuerpo describe pues una trayectoria circular. ¿De acuerdo? Entonces lo tenéis ahí. Imaginar que yo tengo un cuerpo, ¿vale? Y va a girar con respecto a un eje de giro, y ese cuerpo está aquí. Imaginar que lo que hace es una trayectoria circular, ¿vale? Y se va a mover con esta velocidad. La distancia que hay entre el cuerpo y el eje de giro le llamo R. ¿De acuerdo? Esta R lo puedo prolongar para acá, ¿vale? Pues bien, vamos a tener una nueva magnitud que es el momento angular L, que va a ser el producto vectorial entre R por P. Recordad que P era el momento lineal. P era igual a la masa por V. Entonces desarrollo un poquito esto y tengo que es R por masa por V. ¿Vale? Como la masa es un escalar, lo saco fuera y es constante, no cambia. R sí que cambia. R puede ser una distancia, otra distancia. Perdonad que se ve esto mal. Sí, R puede ser, pues, puede tener un valor, otro valor, y V pues también. Entonces lo saco fuera y me queda el producto vectorial entre R por V. Entonces una V y R. ¿Cómo es el producto vectorial? Pues ya lo sabéis. La dirección va a ser siempre perpendicular al plano donde está R y V. Es decir, que si este es mi plano, donde está R y V, el plano de donde tengo el papel, pues va a ser así. La dirección va a ser perpendicular, como indica mi boli, ¿vale? Y ahora, el sentido. ¿Cómo se saca el sentido? Pues por la regla del sacacorchos. Es siempre, el sentido va a ser el de avance de un sacacorchos que gira desde R hasta V. Recordar, desde el primer vector que tengo hasta V. Entonces, ¿qué es lo que hace un sacacorchos que gira así, en sentido contrario a la aguja del reloj? Lo que hace es subir. Entonces iría hacia arriba. El sentido sería I positivo.
¿vale? Iría hacia arriba, perpendicular al papel. Fijaros que eso casi siempre se hace lo mismo, ¿vale? R por P y todo esto, ¿vale? Cuando vimos lo del momento de la fuerza, era muy parecido el momento, pero quiero que lo diferenciéis. Momento de fuerza era M, que era R por F. Pero también era un producto vectorial, ¿entendéis? Por eso la dirección de M era la perpendicular al plano que formaban R y F. Y también el sentido pues se hace con la regla de un sacacorcho, la regla de sacacorcho, es decir, el sentido de avance de un sacacorcho que gira desde R a F, aquí que gira desde R a V, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? ¿Por qué es importante o por qué sale esta nueva magnitud que es el momento angular? Bueno, mirad, esto es cuando empieza, cuando gira. Yo giro algo, ¿no? ¿De acuerdo? Y os acordáis que según las leyes de Newton, pues un cuerpo, por su naturaleza, si se mueve con velocidad constante, va a seguir siempre con esa velocidad constante, a no ser que sobre ese cuerpo actúe una fuerza. Entonces, si actúa una fuerza, modificará su velocidad y aparecerá una aceleración. Pues aquí aplicamos eso mismo, pero en vez de a la velocidad angular. ¿Vale? Es decir, que si un cuerpo está girando y sobre ese cuerpo no actúa ninguna fuerza, ese cuerpo seguirá girando con una velocidad angular constante, a no ser que sobre ese cuerpo actúe también una fuerza. ¿Vale? ¿Cómo lo expresamos eso? Bueno, pues mirad, yo tengo L, que es esto, ¿no? R por P. ¿Vale? Tenéis que recordar que, bueno, lo voy a hacer así, ¿vale? L. Imaginar que hay un cambio de L, ¿vale? Entonces, si hay un cambio con respecto a L a lo largo del tiempo, pues lo pongo como cambio de L con respecto al tiempo será igual a cambio de R por P. ¿Vale? Yo lo pongo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que este T va a ser constante. Entonces, al ser constante, sale fuera. Delta P partido delta T. Delta P sí que puede cambiar. Entonces, delta L partido delta T va a ser igual a R por delta P por el partido delta T. Pero esto era la fuerza, lo que definíamos nosotros como fuerza. ¿Vale? Y esto va a ser igual a R por F. Es decir, que podemos decirlo de otra forma que delta L partido delta T es igual a R por F. Pero nosotros habíamos visto que R por F, tal y como hemos visto aquí, ¿vale? Es igual a M. Es decir, fijaros, L puede ser constante. ¿Pero qué es lo que hace que L cambie?